La mañana amaneció gris sobre la Ciudad de México. El suave frío invernal traía una neblina que parecía fundirse con el brillo dorado de las fachadas de Polanco, donde autos de lujo se deslizaban sobre el asfalto húmedo. En las aceras, los vendedores ambulantes balanceaban cajas de flores, velas y globos, tratando de ganar lo suficiente para el almuerzo. Sebastián Duarte bajó de su camioneta negra, vestido con un impecable traje azul marino y un abrigo italiano. Su reloj Patek Philippe brillaba en la fría luz. Caminaba con paso preciso, revisando su celular mientras sus ayudantes lo seguían en silencio. En su interior, el aburrimiento era un veneno invisible que corroía todo lo que una vez lo hizo sentir vivo. El sonido de las bocinas se mezclaba con el eco lejano de una vida que ya no podía alcanzar. Lloviznaba cuando el destino decidió cruzar su camino con lo improbable. Una joven cruzaba la calle balanceando una cesta de flores blancas envuelta en papel húmedo. Lucía Morales, con su abrigo desgastado y mirada serena, intentaba protegerse de la lluvia. Un coche frenó con un chirrido. Las flores volaron, esparciéndose como pétalos heridos sobre el asfalto. El sonido de las llantas resonó por el barrio. Sebastián bajó, furioso, mojado, indignado por el retraso. Sus ojos fríos se encontraron con los de ella, que brillaban con una calma cautivadora. Gritó, señalando el suelo sucio. «Gente como usted no debería ensuciar Polanco». La frase cortó el aire como una cuchilla. Lucía simplemente lo miró fijamente y respondió con serenidad. «Algún día, señor, la vida le demostrará que lo que realmente brilla no es oro, sino corazón». Esas palabras, dichas con tanta sencillez, resonaron en Sebastián como una nota discordante. Intentó ignorarlas, pero algo en su voz lo desconcertó. Mientras ella recogía las flores esparcidas, arrodillada bajo la lluvia, el viento azotaba los papeles mojados contra sus costosos zapatos. Por un instante, se quedó inmóvil, observándola en silencio. La escena parecía sacada de un sueño lejano. Una mujer pobre y serena, doblegándose con dignidad para salvar lo poco que tenía. Un conductor tocó la bocina, rompiendo el hechizo. Sebastián apartó la mirada, regresó a su coche y cerró la puerta de golpe. Intentó convencerse de que nada de eso importaba, pero el reflejo de Lucía en el retrovisor lo persiguió hasta que desapareció entre las luces doradas del barrio. Horas después, en la oficina de cristal con vistas al horizonte de 1910, Reforma, Sebastián no podía concentrarse. Los números de la reunión parecían lejanos. Las voces resonaban sin sentido. En lo profundo de su pecho, una sensación incómoda lo carcomía, algo entre la culpa y la curiosidad. Tomó un vaso de whisky y miró la ciudad por la ventana. Miles de luces parpadeaban, pero ninguna parecía viva. Se vio reflejado en el cristal, el traje impecable, el rostro cansado, la mirada apagada. El recuerdo de la chica lo invadió, insistente, como un susurro. «Lo que realmente brilla no viene del oro», repitió en voz baja intentando reír, pero sonó amarga. La lluvia arreció al caer la tarde, y el sonido de las gotas golpeando las ventanas de la oficina se mezcló con el zumbido distante del tráfico. Sebastián cerró su portátil y caminó hacia el ascensor. Sus empleados lo observaban en silencio, acostumbrados a este hombre que hablaba poco y exigía mucho. En el estacionamiento subterráneo, el conductor le ofreció el paraguas, pero lo descartó con un gesto brusco. Quería sentir el frío, quizás para confirmar que aún era humano. Subió al coche. El silencio llenaba cada espacio. Mientras conducía por las avenidas iluminadas, el cristal empañado reflejaba rostros anónimos en la acera. Personas a las que nunca vio, pero que sostenían el imperio que había construido sobre hormigón. Cuando el coche se detuvo frente a su edificio, Sebastián permaneció inmóvil. El edificio relucía como una fortaleza de cristal y acero. Dentro, todo estaba controlado. La temperatura, la luz, el silencio. Se quitó la chaqueta, se aflojó la corbata y recorrió las impecables habitaciones del apartamento. En las paredes, obras de arte caras. Sobre la mesa, contratos firmados. En el refrigerador, botellas de vino importado. Todo estaba perfecto pero vacío. Encendió el estéreo, intentó distraerse con jazz,
Pero el eco de la voz de Lucía insistía en volver. «Lo que realmente brilla no es oro», murmuró de nuevo, sentándose en el sofá. Por primera vez en años, sintió una incomodidad que no provenía de su cuerpo, sino de su alma. Esa noche, Sebastián intentó dormir, pero el sueño lo eludió. Las imágenes regresaron, las flores caídas, las manos de Lucía recogiendo cada una con delicadeza, su mirada serena bajo la lluvia. Dio vueltas en la cama, irritado consigo mismo por preocuparse. Después de todo, ¿cuántas veces había visto pobreza, desesperación, mendicidad en las esquinas? Pero había algo diferente en ella. Quizás fue su tono tranquilo lo que lo desarmó, o la extraña certeza de que sus palabras eran ciertas. Al amanecer, se levantó antes del amanecer, se puso el mismo traje oscuro de siempre y se acercó al espejo. Por un instante, su reflejo le pareció un extraño, un hombre con todo, pero sin nada en su interior. Se ajustó la corbata y se fue, intentando ocultar su incomodidad bajo la rutina. De camino a otra reunión, su coche pasó de nuevo por el centro histórico. Los vendedores ambulantes se alineaban en las aceras, llamando a los turistas, balanceando cestas de colores. Miró por la ventana y por un instante creyó verla. Una joven con flores en las manos, la misma mirada serena. Su corazón se aceleró, pero era solo otra mujer. Aún así, ese momento lo conmovió. El conductor le preguntó si todo estaba bien, y Sebastián respondió fríamente que sí, pero en su interior la voz de Lucía resonó como una advertencia, un presagio silencioso de que algo estaba a punto de cambiar. Horas después, mientras el sol se ponía tras los edificios de Polanco, Sebastián volvió a aparcar frente al café donde todo empezó. Observó el reflejo dorado de los escaparates, el movimiento de la gente, el contraste entre el lujo y la sencillez. Por un instante, se sintió fuera de lugar, un extraño en su propia vida. El recuerdo de la mujer con las flores regresó con fuerza, ahora mezclado con la inquietud de algo que no podía nombrar. Era como si una grieta invisible se hubiera abierto en su armadura de arrogancia. Cerró los ojos y respiró hondo, incapaz de entender por qué esa frase aún lo atormentaba. Lo que realmente brilla no es oro, sino corazón. Fue el primer momento en que Sebastián Duarte se sintió verdaderamente vulnerable. ¿De qué parte del mundo vienes? Deja tus comentarios y suscríbete para no perderte esta historia llena de emociones y segundas oportunidades. La semana siguiente, Sebastián volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Las reuniones se acumulaban, se firmaban contratos y el dinero seguía entrando en su cuenta. Pero algo en su interior había cambiado. Una especie de ruido constante le impedía sentir satisfacción. Cada decisión parecía mecánica, cada victoria hueca. Sus empleados lo veían más impaciente que nunca, e incluso su socio más antiguo, Ramiro, comentó en broma que parecía cansado de ser rico. Sebastián simplemente respondió con una sonrisa seca. Por la noche, cenó solo, mirando su celular, sin encontrar a nadie a quien llamar. Había mujeres, por supuesto, muchas, pero todas se convirtieron en ruido. Ninguna tenía la mirada que lo había desarmado aquella mañana lluviosa. Un viernes, al final de una tensa reunión, Sebastián decidió conducir solo a Puebla. Necesitaba silencio, o quizás distancia. El camino serpenteaba entre colinas y el cielo comenzaba a nublarse. Aceleró distraído, absorto en sus pensamientos. Las palabras de Lucía resonaron como un eco persistente. La vida te lo dirá. Sonrió con ironía y subió el volumen de la radio, pero el camino mojado le jugaría una mala pasada. Un camión apareció de repente en la curva y el impacto fue inevitable. El sonido de metal retorcido llenó el aire y el mundo de Sebastián Duarte se convirtió en humo. Al despertar, todo estaba en silencio. El sencillo techo blanco de una habitación desconocida le infundió una extraña sensación de calma e incomodidad a la vez. Intentó moverse, pero un dolor agudo lo atravesó. Miró a su alrededor, paredes desgastadas, una ventana con cortinas floreadas y un crucifijo colgado sobre la puerta. No había lujos ni tecnología, solo el olor a alcohol y flores frescas. Oyó pasos ligeros que se acercaban y al girar la cabeza, la vio. Lucía Morales, con la misma mirada serena,
Sostenía una bandeja con un vaso de agua y un tazón de sopa. «Estás despierto», dijo en voz baja, como si fuera lo más natural del mundo encontrarlo allí de nuevo, herido e indefenso. Sebastián parpadeó, confundido. ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy?» Su voz era ronca, casi infantil. Lucía dejó la bandeja sobre la mesa y respondió. «Tuvo un accidente, señor. Está en un pequeño hospital en San Miguel, cerca de Puebla. Trabajo aquí como voluntaria». Intentó incorporarse, pero ella lo detuvo con un gesto firme y suave. «Descansa. La vida te ha dado otra oportunidad». Esa frase lo golpeó más fuerte que el golpe. Sintió el peso de la ironía. La mujer a la que había humillado ahora lo cuidaba. Y lo peor de todo, parecía no guardarle rencor. En los días siguientes, Sebastián observó en silencio a Lucía mientras atendía a los pacientes. Nunca se detenía. Ayudaba a los ancianos, cambiaba vendas, repartía sopa a los niños hospitalizados. Parecía que el dolor ajeno no la cansaba. Al contrario, le daba un propósito. A veces se acercaba a él con una discreta sonrisa, preguntándole si necesitaba algo. Sebastián, acostumbrado a dar órdenes y a ser atendido con halagos, no sabía cómo reaccionar ante esa dulzura que no esperaba nada a cambio. «¿Por qué haces esto?», preguntó una mañana, intentando disimular su curiosidad con desdén. Ella se detuvo un momento, pensó y respondió simplemente: «Porque alguien necesita cuidar a alguien que ha olvidado lo que es ser cuidado». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una revelación. Sebastián apartó la mirada avergonzado y se dio cuenta por primera vez de lo lejos que se había vuelto de cualquier forma de afecto genuino. El dolor en su cuerpo parecía insignificante comparado con la incomodidad que esta mujer le provocaba. Hablaba poco, pero cada frase parecía penetrarlo como un espejo. Por la noche, acostado en la estrecha cama, oía las voces lejanas del hospital e intentaba comprender por qué sentía la urgencia de verla una vez más antes de dormirse. Era irracional, pensó, pero quizá eso era lo que lo asustaba, el hecho de que cerca de ella el control se le escapaba de las manos. Al cuarto día de hospitalización, Lucía trajo una pequeña radio y la colocó sobre la mesa junto a la cama de Sebastián. La suave melodía de una vieja canción llenó la habitación. «La música ayuda a los pacientes a sentirse menos solos», dijo mientras acomodaba las sábanas. Sebastián observaba intrigado cómo cada gesto suyo parecía cargado de significado. «¿De verdad cree en estas cosas?», preguntó intentando disimular su sarcasmo. Lucía sonrió levemente, sin ofenderse. «Creo en lo que no se puede comprar, señor Duarte. La fe, la bondad, el perdón, son las únicas riquezas que no desaparecen». Sebastián apartó la mirada, incómodo. «Habla como si el dinero fuera un pecado». Ella respondió con calma: «No es el dinero lo que duele, es lo que hace la gente cuando olvida lo que realmente valora». Esa noche, Sebastián permaneció despierto pensando en sus palabras. Recordó a su madre, cómo reía mientras cuidaba el jardín de la casa donde él creció, antes de que su padre la perdiera por cáncer. Desde entonces, se había jurado no volver a sentir dolor. Enterró su dolor bajo cifras y posesiones y construyó su vida sobre muros de arrogancia. Ahora, acostado en una cama sencilla, sentía algo que no entendía, una especie de paz incómoda. La presencia de Lucía lo obligó a mirar dentro de sí mismo, a un vacío que siempre había ignorado. Por primera vez, Sebastián Duarte comenzó a dudar si el hombre que había construido realmente valía el precio que había pagado. Con el paso de los días, el cuerpo de Sebastián se recuperaba, pero algo más profundo comenzó a cambiar. Él, que siempre había temido relacionarse con lo que él llamaba gente sencilla, ahora observaba con respeto el trabajo de los voluntarios del hospital. Eran personas sin recursos, pero llenas de compasión. Una tarde, al ver a una niña llorar por miedo a la inyección, Lucía se arrodilló, cantó una canción suavemente y la hizo sonreír. Sebastián observó la escena como si presenciara algo sagrado. Cuando ella se levantó, dijo, casi sin darse cuenta: «Tienes un don». Ella sonrió y respondió: «No, señor. Solo intento amar a las personas antes de que el mundo las destruya». La frase lo acompañó el resto del día, como una brisa que se niega a irse.
Al final de esa semana, Lucía entró en la habitación con una hoja de papel y un bolígrafo. «Hoy vas a escribir algo importante», dijo. Sebastián arqueó una ceja. «¿Qué?». Ella respondió. «Una carta, para alguien que dejaste atrás». Intentó reír, pero el sonido se apagó antes de salir. «No tengo a nadie». Lucía lo miró fijamente, y en esa mirada había algo maternal, algo que lo desarmó. «Todos tenemos a alguien que necesita escucharlo de nosotros. A veces ese alguien es nuestro propio padre». Sebastián guardó silencio. Hacía años que no pronunciaba el nombre de su padre, y mucho menos lo perdonaba. Le temblaba la mano al sostener el bolígrafo, y una discreta lágrima manchó el papel antes de la primera palabra. La carta estaba escrita en silencio, con largas pausas y respiración agitada. Sebastián apenas reconocía su propia letra, como si cada palabra arrancara un pedazo de lo que siempre había intentado ocultar. «Papá, hace 10 años que no te veo. Siempre te culpé por la muerte de mamá, pero hoy entiendo que simplemente no supe cómo lidiar con el dolor». Al terminar, dejó el papel sobre la mesa, sin atreverse a releerlo. Lucía lo observaba de lejos, sin interferir. Luego se acercó y dijo: «A veces el perdón es la única manera de seguir adelante». Respiró hondo y por primera vez en mucho tiempo se sintió ligero. El peso de su orgullo parecía más ligero, y esa mujer, sencilla, había logrado lo que ningún psicólogo, ningún viaje ni fortuna habían logrado: hacerle sentir. En los días siguientes, Sebastián empezó a ayudar con pequeñas tareas en el hospital, todavía cojeando, pero decidido. Lucía se reía al verlo intentar empujar camillas o cargar cajas de donaciones. «No tiene que demostrar nada, señor Duarte», le decía. «No estoy demostrando, estoy aprendiendo», respondía él con una tímida sonrisa. El ambiente entre ellos se volvió más cercano, más humano. A veces compartían historias. Ella hablaba del convento donde creció, de las monjas que le enseñaron a rezar y a no darse por vencida. Él escuchaba fascinado y se sorprendía imaginando cómo sería tener fe en algo. Por primera vez, Sebastián no tenía ganas de huir de una conversación. Tenía ganas de quedarse. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Puebla, Lucía llevó a Sebastián al jardín detrás del hospital. Allí crecían flores sencillas, margaritas, girasoles, lavanda, que ella misma había plantado. «Estas flores las cultivaron personas que perdieron a alguien», dijo. «Cada una representa un recuerdo, un amor, un perdón». Sebastián pasó la mano sobre los pétalos húmedos y un escalofrío lo recorrió. «¿De verdad crees que el perdón puede cambiar algo?», preguntó en voz baja. Lucía asintió. «El perdón cambia a quien lo da, y a veces eso solo basta para sanar el mundo que los rodea». Guardó silencio, mirando al horizonte. Era extraño, pero quería creerlo. Por primera vez, el oro, el cristal y el poder parecían lejanos, y las flores absurdamente reales. Cuando regresaron, el hospital bullía con una nueva oleada de pacientes. Una epidemia de gripe se había extendido por los pueblos cercanos, y Lucía apenas se detuvo un minuto. Sebastián insistió en ayudar, aunque no se había recuperado del todo. Los demás voluntarios se sorprendieron por su disposición. El hombre de traje y reloj suizo estaba lavando platos, cargando la compra y preparando sueros. Lucía lo observaba con ternura, pero también con recelo. Sabía que el impulso podía ser fugaz, una emoción pasajera, y, sin embargo, había algo en su mirada que decía lo contrario, algo genuino, algo que empezaba a florecer como las plantas del jardín que ella cuidaba. Con el tiempo, la presencia de Sebastián se convirtió en parte de la rutina del hospital. Los niños lo llamaban Señor Sebastián y lo seguían por los pasillos, riéndose de sus torpes intentos de contar historias. Lucía lo observaba desde mis domecentus, lejos, sonriendo, pero con el corazón roto. Sabía que su mundo era diferente, distante, hecho de números y apariencias, y sin embargo, allí estaba, limpiando mesas y cambiando vendajes. A veces, cuando el sol se reflejaba en las ventanas, veía una nueva dulzura en sus ojos, una tímida ternura que antes le parecía imposible. Y fue en esa mirada que empezó a darse cuenta del riesgo. Se estaba encariñando. Rezaba cada noche para comprender
si lo que sentía formaba parte de la misión que creía tener o algo mucho más profundo. Sebastián, en cambio, ya no sabía dónde terminaba la gratitud y dónde empezaba el cariño. Intentó racionalizar, convencerse de que simplemente correspondía, pero bastaba con oír la risa de Lucía resonando por los pasillos para que se le encogiera el pecho. Una noche, ella lo encontró sentado en el balcón, contemplando el cielo estrellado. ¿Piensas volver a la ciudad?, preguntó. Él tardó un momento en responder. No lo sé, lo tengo todo allí, pero nada que realmente me espere. Lucía lo miró fijamente un momento sin decir nada. A veces el silencio trae respuestas más sinceras que cualquier palabra. A la mañana siguiente, Sebastián recibió una llamada de su compañero, Ramiro. La voz al otro lado sonaba irritada y sarcástica. «Has desaparecido, Duarte. La junta directiva está perdiendo la paciencia. ¿Te estás haciendo el filántropo ahora?». Sebastián miró por la ventana y vio a Lucía a lo lejos jugando con dos niños. «Quizás sea eso», respondió, con un tono tranquilo, dejando a Ramiro sin palabras por un segundo. «¿Estás loco?», oyó antes de que terminara la llamada. Respiró hondo, dándose cuenta de cómo esa frase, que antes lo habría irritado, ahora parecía no tener importancia. El dinero, los contratos, los edificios, todo parecía tan pequeño comparado con la sencillez de la sonrisa de un niño o una flor plantada con amor. Esa tarde, Lucía lo encontró distraído, sentado en el patio, con la mirada perdida. «¿Cómo estás?», le preguntó, sentada a su lado. «Creo que estoy viendo el mundo por primera vez», respondió. Sonrió, comprendiendo lo que quería decir. «A veces hay que caerse para aprender a ver el suelo», dijo bromeando. Sebastián rió de verdad por primera vez, y en esa risa había un renacimiento silencioso, el de un hombre que, sin darse cuenta, dejaba morir su orgullo un poco más cada día. Esa noche, el hospital estuvo sin luz durante varias horas. Lucía encendió velas en los pasillos. La luz parpadeante proyectaba suaves sombras en las paredes. Sebastián la siguió, ayudándola a distribuir las pequeñas llamas que parecían mantener viva la esperanza. En la cafetería, colocó una vela sobre la mesa y se sentó frente a él. «Sabes, cuando era niña, las monjas decían que cada vela encendida es una petición silenciosa al cielo», dijo. «¿Y tú qué pedirías ahora?», preguntó Sebastián. Lucía pensó un momento. «Que las personas no se olviden». Guardó silencio, mirando la llama. Esa simple petición lo atravesó como una flecha. En el fondo se dio cuenta de que toda su vida se había olvidado de todos, incluso de sí mismo. Cuando volvió la luz eléctrica parecía fría en contraste con el cálido resplandor de las velas. Lucía se levantó, lista para continuar su turno, pero Sebastián le tomó la mano. «Gracias», dijo con la voz quebrada. «¿Por qué?», preguntó sorprendida. «Por recordarme lo que significa ser humano». Lucía le apretó la mano suavemente, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Afuera, soplaba el viento y el lejano sonido de las campanas de la iglesia resonaba en la colina. Sebastián la observó hasta que desapareció por el pasillo. Sabía, sin entender cómo, que esta mujer acababa de encender una llama en su interior que jamás se extinguiría. Las semanas siguientes trajeron un nuevo ritmo al hospital. Sebastián ya caminaba sin muletas, ayudando con las tareas domésticas con facilidad. Los aldeanos comenzaban a reconocerlo no como el arrogante empresario de los titulares, sino como el hombre que cargaba cajas de comestibles y reparaba puertas rotas. Lucía, aunque contenta con su cambio, mantenía cierta distancia. Sabía que sentimientos como estos, al nacer entre mundos tan diferentes, a menudo dolían. Aún así, no podía evitar las miradas largas, las sonrisas silenciosas, las conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Una de esas noches le dio una pequeña cruz de madera. «La hice para ti, para recordarte que la vida siempre ofrece nuevos comienzos». Sebastián la sostuvo con reverencia. «Nadie me ha dado nunca algo tan sencillo y tan verdadero». Pero el destino, siempre atento a las almas en transformación, preparó una nueva prueba. Un amanecer frío, el olor a humo inundó los pasillos. Un cortocircuito en la sala de pediatría había provocado un incendio. Sonó la alarma y el caos se apoderó del hospital.
Lucía corrió a ayudar a los niños, indicándoles que escaparan por las puertas laterales. Sebastián despertó con los gritos y, al ver el humo, no lo pensó dos veces. Corrió descalzo por los pasillos. El fuego avanzaba velozmente, devorando el techo de madera. En medio de la confusión, oyó que alguien gritaba el nombre de Lucía. Había regresado para salvar a un niño atrapado en la trastienda. El miedo lo invadió. No podía perderla. Ahora no. Sebastián caminaba entre el humo como un loco, tosiendo y con los ojos ardiendo. El calor era casi insoportable, pero la idea de que Lucía pudiera estar dentro le hacía olvidar el peligro. La llamó, pero no hubo respuesta. El fuego crepitaba, devorando paredes y recuerdos. Cuando logró abrir la puerta del dormitorio, vio a Lucía agachada, intentando liberar la pierna de una niña atrapada entre los escombros. «¡Sal de aquí, Sebastián!», gritó tosiendo. Pero él no la oyó, o no quiso oírla. Se arrodilló a su lado y juntos liberaron a la niña. El techo crujió, a punto de derrumbarse. Sebastián la empujó hacia la salida, protegiéndola con su cuerpo. Un rugido resonó cuando el fuego consumió la madera. Afuera, Lucía yacía inconsciente. Las llamas se reflejaban en el rostro de Sebastián, quien la sostenía en sus brazos, desesperado. «Lucía, por favor, no me dejes ahora», susurró, con el rostro cubierto de hollín y lágrimas. El equipo médico lo apartó para llevarla rápidamente a una ambulancia improvisada. Permaneció allí, arrodillado en el suelo, con el corazón hecho pedazos, viendo cómo el hospital que lo había transformado se reducía a cenizas. En medio del dolor, surgió una única certeza. La vida solo tenía sentido porque ella existía. Fue Lucía quien le mostró el valor de las pequeñas cosas, quien le enseñó a ver más allá de sí mismo. Y daría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por verla abrir los ojos de nuevo. Las siguientes horas fueron un tormento. Llevaron a Lucía a una habitación improvisada, mientras médicos y voluntarios intentaban estabilizarla. Sebastián caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas, incapaz de respirar bien. Cada minuto parecía una eternidad. Afuera, aún se elevaba humo, iluminado por las luces rojas de los camiones de bomberos. Podía oler el fuego en su piel, pero lo que más lo quemaba era el miedo a perderla. Cuando el médico finalmente salió, su mirada grave lo heló. Inhaló mucho humo. Las próximas horas serán decisivas. Sebastián entró en la habitación en silencio y se acercó a la cama. Lucía estaba pálida, con el rostro cubierto de pequeñas quemaduras, pero aún serena. Incluso inconsciente, parecía en paz. Él le tomó la mano y por primera vez rezó. No era una oración memorizada, sino una súplica sincera y cruda. «Por favor, Dios, si hay justicia en este mundo, no te la lleves. Quítame todo lo que tengo, pero déjala vivir». Las lágrimas fluyeron sin que él las notara. Permaneció allí toda la noche, sin dormir, observando cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Al amanecer, murmuró: «Si vuelves, te prometo que nunca volveré a ser el mismo hombre». Entonces, como si la vida lo hubiera escuchado, Lucía movió los dedos. Un suave suspiro escapó de sus labios y sus ojos se abrieron, frágiles pero vivos. Sebastián sonrió entre lágrimas, apretándole la mano con fuerza. Cuando Lucía abrió los ojos, encontró a Sebastián arrodillado a su lado, exhausto, pero con una sonrisa que mezclaba alivio e incredulidad. «¿Estás bien?», susurró débilmente. Él rió entre lágrimas, sosteniendo su mano contra su pecho. «No, solo estaré bien cuando me prometas no volver a estar sola». «En peligro». Lucía intentó sonreír, pero el gesto le dolió. «Te metiste en el fuego por mí». Él asintió conmovido. «Por ti y por lo que me hiciste ver». Ella lo miró confundida. «¿Y qué te hice ver, Sebastián?». Respiró hondo, mirándola a los ojos. «Que el amor no es una debilidad. Es la única fuerza que vale la pena tener». Afuera, el sol comenzaba a iluminar las ruinas del hospital y los aldeanos se reunieron intentando rescatar lo que quedaba. Sebastián salió unos minutos y miró a su alrededor. El edificio que una vez albergó tanto sufrimiento ahora no era más que ceniza y humo, pero para él simbolizaba el renacimiento. Tomó un puñado de tierra quemada y la dejó correr entre sus dedos. Todo lo que el fuego se lleva,
La vida lo devuelve de otra forma, murmuró, recordando las palabras de Lucía. Su corazón se sentía firme, no con arrogancia, sino con propósito. Desde ese día, supo exactamente lo que tenía que hacer. La tarde siguiente, Sebastián reunió a los pocos supervivientes del incendio, enfermeras, voluntarios y aldeanos. Estaban cansados, cubiertos de hollín, pero había esperanza en sus ojos. Se subió a un cajón quemado y con voz entrecortada dijo: «Perdimos un hospital, pero no perdimos lo que significaba. Si me lo permiten, quiero reconstruirlo, no como empresario, sino como un hombre que aprendió el valor de la vida aquí». Al silencio le siguieron aplausos, y algunos incluso lloraron. Lucía, todavía débil, observaba desde la ventana. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era la primera vez que veía a Sebastián hablar con el corazón, sin máscaras, sin poder, solo con la verdad. Esa noche, cuando todos dormían, se sentó a su lado y volvió a tomarle la mano. «Me salvaste, Lucía, incluso antes de que entrara en el fuego». Ella lo miró con ternura. «No, Sebastián, te salvaste a ti mismo cuando decidiste amar». Cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran libremente. «Entonces esto es amor, dar sin esperar nada a cambio». Ella asintió. «Es dar luz incluso cuando el mundo está en cenizas». Él rió suavemente, conmovido. «Tú eres esa luz». Lucía sonrió, apretándole la mano. «No, solo te mostré el camino. El resto, tú lo viste». Días después, Lucía recibió el alta. Aún débil, caminaba lentamente por el patio donde alguna vez florecieron las margaritas que ella misma había plantado. Sebastián la esperaba allí, con el brazo vendado y la mirada serena. Se acercó y, sin ceremonias, dijo: «Vendí 2 terrenos en Polanco. El dinero se destinará a reconstruir este hospital y a crear una fundación a tu nombre». Lucía lo miró sorprendida. «¿Mi nombre? ¿Por qué?». Respiró hondo. «Porque fuiste tú quien me enseñó la diferencia entre construir edificios y construir vidas». Las lágrimas corrían por su rostro. «Sebastián, esto es más de lo que imaginaba». Sonrió, tocándole suavemente el rostro. «Es menos de lo que mereces». Intentó responder, pero se le quebró la voz. Sebastián le tomó las manos y añadió: «Lucía, no sé qué me depara el futuro, pero sé que no quiero vivirlo sin ti». Se hizo un silencio profundo y tierno. Lucía cerró los ojos y apoyó la frente en la de él. El incendio había destruido el hospital, pero de ese amor nació algo indestructible. La vida los había unido a través del dolor, pero ahora los unía a través de la fe en un nuevo comienzo. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. 2 meses después, comenzó la reconstrucción del hospital. Sebastián, con casco y botas de seguridad, caminaba entre los trabajadores, supervisando cada detalle. Pero ahora, el brillo en sus ojos no provenía de las ganancias, sino de la esperanza. Lucía, recuperada, ayudaba a clasificar a las familias y a organizar las donaciones. El nombre oficial sería Fundación Luz de Vida, un homenaje a la mujer que reavivó la humanidad de un hombre perdido. La noticia corrió por los periódicos, pero Sebastián rechazó las entrevistas. «No se trata de mí», dijo. «Se trata de lo que he aprendido». Al caer la tarde, ambos se sentaban bajo un árbol cercano a contemplar el atardecer, hablando de sueños sencillos: un huerto comunitario, una escuela para los niños, una nueva oportunidad para todos los que habían sido olvidados. Cuando el hospital finalmente reabrió, cientos de personas se congregaron en la plaza. Los niños corrían entre las flores recién plantadas en el jardín, el mismo lugar donde el incendio había dejado cenizas meses antes. Lucía subió al escenario junto a Sebastián y con emoción en la voz dijo: «Este lugar no es solo un hospital, es la prueba de que el amor puede reconstruir lo que el miedo destruye». El público le dedicó una ovación de pie. Sebastián la miró y sintió un nudo en la garganta. Fue como si por fin el universo le hubiera devuelto lo que la ambición le había robado: la capacidad de sentir gratitud. Después de la ceremonia, Sebastián caminó hacia el jardín recién reconstruido. En el centro, una sencilla escultura representaba 2 manos sosteniendo una llama, símbolo de la esperanza que sobrevivió al incendio.
Lucía se acercó con un pequeño ramo de flores blancas. Fueron las primeras en florecer después del incendio, dijo, colocándolas a los pies de la escultura. Sebastián la observó en silencio, conmovido. ¿Recuerdas cuando dije que el oro brillaba con más intensidad?, preguntó. Ella asintió sonriendo. Hoy sé que me equivoqué. Nada brilla más que la bondad de un corazón vivo. Lucía apoyó la cabeza en su hombro y durante unos minutos el tiempo pareció desvanecerse ante ellos, como si toda su vida hubiera estado esperando que ese momento finalmente cobrara sentido. En los meses siguientes, la fundación creció. El dinero de Sebastián no se utilizó para construir torres, sino para restaurar escuelas, cavar pozos de agua y ofrecer becas. Se había convertido en una figura admirada, pero siempre rehuía los focos. La generosidad no necesita escenario, decía. Lucía, a su vez, se convirtió en Minosimo, directora del ala infantil, enseñándoles que cada acto de amor es una semilla. A veces, al ver a Sebastián hablando con los pequeños, sonreía y pensaba que el destino, a pesar de su dureza, también sabía ser justo. Un año después, Sebastián decidió transformar el terreno de Polanco, el mismo donde casi atropella a Lucía, en algo simbólico. En lugar de la fría acera y los coches a toda prisa, nació el Jardín del Perdón, un espacio público lleno de flores, bancas y pequeñas placas con frases sobre el amor y la empatía. La inauguración atrajo a cientos de personas, pero para Sebastián, lo más importante fue verla allí, caminando entre las flores que ahora representaban el comienzo de todo. Tomó la mano de Lucía y dijo, emocionado, «Aquí aprendí que la vida puede cambiar en un segundo, y que a veces un segundo basta para nacer como una nueva persona». Ella sonrió con lágrimas en los ojos y respondió, «Y una nueva esperanza para todos los que miran al suelo, esperando encontrar la belleza». En las semanas siguientes, el jardín se convirtió en un lugar de encuentro para historias, parejas reconciliándose, familias reconectando, niños jugando entre las flores. Sebastián y Lucía paseaban por allí todas las tardes, saludando a la gente y escuchando historias de gratitud. «Este lugar sana corazones», dijo un día una mujer abrazando a Lucía. Sebastián escuchó y respondió con humildad, «Ella sanó mi primer corazón». Su risa resonó como una suave melodía, y en ese sonido estaba todo lo que necesitaba para recordar en quién se había convertido, un hombre completo, no por la riqueza, sino por el amor. 3 años después, la labor de la fundación se expandió por todo el país. En un pequeño pueblo rural, Sebastián y Lucía abrieron una escuela para niños huérfanos. El edificio, pintado de vivos colores, tenía una frase en la entrada: «El amor es la única inversión que nunca falla». Durante la ceremonia, Lucía habló a los niños sobre sueños y valentía, mientras Sebastián observaba conmovido. Cuando una mariposa blanca se posó en su mano, sonrió. «Siempre has sido mi ángel de la guarda», murmuró. Lucía lo miró y respondió con ternura: «No, Sebastián, has aprendido a ser tu propio milagro». Los aplausos llenaron el patio, y en ese momento el pasado dejó de doler. Esa noche la pareja caminó hacia el tranquilo patio de la escuela. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas. Sebastián respiró hondo y dijo, «¿Sabes de qué me di cuenta, Lucía? Pasé la mitad de mi vida intentando comprar lo que solo se podía dar». Ella sonrió apoyando la cabeza en su hombro. «Y la otra mitad la dedicarás a compartir lo que has aprendido». Él asintió, abrazándola. La suave brisa mecía las flores recién plantadas, y el sonido lejano de las risas de los niños sonaba como una canción del futuro. Al día siguiente, Sebastián y Lucía paseaban por el patio del colegio, ahora vacío tras las clases. Las paredes coloridas reflejaban la luz dorada del atardecer y las voces de los niños aún resonaban en sus recuerdos. «Todo empezó con un accidente», dijo él escudriñando el horizonte. «Pero quizá nada fue un accidente, Lucía. Quizá la vida me atropelló para detenerme». Ella rió suavemente, tomándole la mano. «La vida solo derriba a quienes necesitan aprender a volar». Se abrazaron en silencio, sintiendo la levedad de la gratitud. El mundo, por fin, parecía estar en paz, porque en su interior el amor lo había conquistado todo.
¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiará una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta, el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.